Hoy estáis nada más que los incondicionales, ¿no? Que hoy estáis nada... Alguna cuestión relacionada con el Consejo de Gobierno. Luego ya os darán el resumen más amplio. Hemos autorizado la contratación del servicio de asistencia para la redacción de los proyectos de depuración en 20 municipios. Hemos aprobado la contratación de la obra de depuración integral de aguas del municipio del entorno del Parque de Monfragüe y hemos aprobado la contratación de dos obras, una de ellas largamente esperada, que es el encauzamiento de los arroyos de Valverde de Leganés y Calamonte. También se ha aprobado la contratación del servicio de desbroce y limpieza de márgenes en la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por valor de casi 3,5 millones. Hemos dado luz verde al decreto que regula las ayudas para el fomento de la economía verde y circular. También la convocatoria de ayudas para las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y las agrupaciones de defensa sanitaria apícola, por valor de 1,5 millones de euros. Y la contratación del servicio, definición, implantación, explotación de una nueva plataforma tecnológica para la gestión integral del 112, por más de 6 millones de euros. También hemos aprobado una serie de convenios en materia de sanidad y políticas sociales con ayuntamientos y hemos aprobado la convocatoria para el año 19 y el año 20 de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de la Vivienda por más de 7 millones de euros, 7.400.000 euros, que incluye un programa de fomento de mejora de la eficiencia energética con 1 millón de euros, un programa de fomento de la conservación, la mejora de la seguridad y la utilización y de la accesibilidad de las viviendas por 1 millón de euros, un programa de ayuda a los jóvenes para la adquisición de la vivienda habitual y permanente por otro 1 millón de euros, un programa de ayuda a los jóvenes menores de 35 años para el alquiler de la vivienda habitual y permanente con una inversión de 2 millones de euros y un programa de ayuda al alquiler de la vivienda con una inversión de 2.400.000 millones de euros. También hemos aprobado una serie de convenios con ONU Habitat y con la Fundación Ciudadanía y COADE en materia de vivienda y apoyo al desarrollo urbano sostenible. Bien, obviamente hoy un día de balance, como consecuencia de que estamos a la finalización del año 2018. Bueno, ya me conocéis, yo no soy nunca autocomplaciente y, por tanto, creo que ha sido un año importante para esta tierra. Se han mejorado un número significativo de cosas, pero queda todavía camino por andar y en ese camino tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Sobre todo cuando los resultados que se van obteniendo son buenos resultados, el camino es el adecuado, porque tenemos que seguir empujando para que avancemos a mayor velocidad. En materia de empleo, como voy a ser triunfalista si hay todavía 100.000 personas en las oficinas del SESPE, ¿no? Pero obviamente hay 40.000 personas más trabajando que al inicio de la legislatura. Hay más mujeres que nunca en la historia trabajando, 160.000. El paro de larga duración se ha reducido un 38% y el paro femenino por encima del 20%, ¿no? El paro juvenil, la tasa de paro juvenil se ha reducido en este tiempo 18,7 puntos, ¿no? Obviamente todavía queda, ya digo, mucho camino por recorrer y mientras haya una sola persona que queriendo trabajar no lo pueda hacer, pues no podemos ser en absoluto triunfalistas, ¿no? En sanidad, que estamos desarrollando un importantísimo trabajo en esta legislatura de reconstrucción de ese modelo de sanidad universal y gratuita, pues estamos en estos momentos con una reducción importante de la lista de espera, un 40% de gente menos en lista de espera, porque hemos pasado de 189.000 a 114.000, pero todavía hay 114.000. El tiempo medio de espera se ha reducido también 40 días, de 144 a 105, pero siguen siendo de 105. Obviamente es para estar en el camino adecuado, pero no estar plenamente satisfechos hasta que no consigamos reducirlo a su mínima expresión, ¿no?
Importancia le doy capital a la disminución significativa del abandono escolar temprano, que ha pasado de un 24,5 a un 19,2, porque eso yo creo que es donde está la clave de bóveda de todo el sistema, de todo el desarrollo de esta tierra, en la educación, ¿no? Bueno, pues una reducción de 5 puntos, algo más de 5 puntos en el abandono escolar temprano, ¿no? En la dependencia, y además lo hemos hecho solos, porque el Gobierno de España en estos años nos ha acompañado, pues hemos pasado de tener 21.000 personas con algún tipo de ayuda de la Ley de Dependencia a tener 31.000. ¿Satisfecho del todo? No, queda todavía gente pendiente. Hemos conseguido ahora hacer frente en estos meses, estamos haciendo frente a 3.000 nuevos. Con ello llegamos ya a casi a 31.000 receptores de ayudas de la Ley de la Dependencia. Y hay un dato clave en seguros agrarios que marca la firme voluntad de este Gobierno, y ha sido el crecimiento de los seguros agrarios. Hemos pasado de 4 millones a 9. Y de deber a agroseguro 5 millones a no deberle nada. Ese es el retrato robot del trabajo de este tiempo, con un salto final este año que anuncié en el debate del Estado de la región y que va en los presupuestos del año que viene de llegar a 9 millones de euros. Con lo cual yo creo que esto para el campo es un mensaje muy potente, porque es darle importancia a lo que realmente ellos necesitan, que es poder tener una mayor tranquilidad, y porque además estamos viendo cuán masivo es el retorno que llega al campo como consecuencia de las pólizas de aseguramiento, ¿no? Este año ha habido sectores que, si no hubiera sido por los seguros, hubieran tenido muchas dificultades, ¿no? Y luego, pues seguros para sectores como el de la cereza, para el que hasta ahora no había ninguna respuesta y que hemos podido darla, ¿no? Bien, estos son algunos datos, no voy a aburrir ni a cansar, pero para indicar que estamos en el camino adecuado. Yo le doy mucha importancia y por eso le dediqué, con poco éxito digo, por lo que se refiere a la oposición, le dediqué el debate del Estado de la región a las leyes, y ahí están. El jueves pasado fue la mejor foto de esta legislatura. La foto de esta legislatura es la foto del último pleno. 2 decretos leyes se convalidaron por unanimidad. Una importante ley progresista se aprobó con Podemos, una importante ley institucional se aprobó con PP. Esa es la foto de esta legislatura, la foto de la estabilidad política, de la seguridad jurídica, de la paz social y de la confianza. Y yo creo que eso es lo que bien haríamos en poner en valor. Por eso ni entré ayer, ni entro hoy, ni entraré mañana en otra cosa que no sea sumar. Y sumar es lo contrario de restar. Y sumar significa, oye, cada uno tiene cosas que hacer y cosas que decir y cosas que aportar. Y en esa misma estrategia y escenario vamos a seguir los meses que quedan de legislatura, aprobando las leyes, aprobando las normas que están cambiando la realidad de nuestra región en una cosa que para mí es probablemente de las más importantes que ha ocurrido nunca. Hoy día, abrir una empresa en Extremadura es el lugar más rápido del mundo. El sitio en España donde más fácil es hoy abrir una empresa es Extremadura. ¿Por qué? Porque hemos cambiado 2 leyes y hemos creado una nueva para hacerlo posible. Entonces, con leyes se pueden cambiar las cosas. Y la Lotus y la ley para una administración más ágil, que vamos a aprobar ahora en enero, pues van a venir a aportar esa conclusión. Vamos a conseguir ser muy competitivos con los papeles, con el tiempo que se tarde desde que una empresa viene a presentarte un proyecto hasta el momento en el que finalmente lo puede conseguir. Y eso es realmente pues algo que puede pasar desapercibido, está por encima de los números, pero a mi juicio es lo más importante. Porque eso además el sector empresarial ya lo sabe, porque lo está comprobando. Y la gente no viene a montar plantas fotovoltaicas aquí por casualidad, vienen por el tiempo de respuesta aparte de que tengamos sol y agua, por el tiempo de respuesta. Y gran parte de los proyectos que ya hemos conocido y que vamos a seguir conociendo en las próximas semanas vienen aquí por los tiempos de respuesta que tenemos en la Administración autonómica. ¿Preguntas? Javi. Buenos días, presidente. Buenos días. En lo que queda hasta que se disuelva la Cámara, que me imagino yo que será la última semana de marzo o 1 de abril, no sé cuántas leyes tiene tramitando el Gobierno ahora, no sé si son 8 o 10 aproximadamente, ¿no? Sí, yo calculo que todas ellas se van a aprobar. Esta es muy importante, la vamos a aprobar en las próximas semanas.
quedan todavía algunas importantes que, si queréis, luego le pasáis a los medios exactamente cuáles son las que están pendientes, pero quedan todavía por lo menos un tercio de las que habíamos metido. Buenos días. ¿Queda tiempo para dar cumplimiento a todas las promesas que se hicieron a principio de legislatura? La mayor parte de ellas están cumplidas. Las más complejas, por el tiempo que llevan de elaboración, eran precisamente estas leyes, ¿no? Cuando yo prometí y me comprometí a que se pudiera ver silencio positivo en Extremadura, en aquellos momentos era una ilusión y ahora va a ser una realidad. Yo creo que el grado de cumplimiento de los compromisos va a estar, sin duda alguna, muy elevado, a pesar de las dificultades, obviamente, que hemos encontrado desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Porque hemos tenido que hacer todo eso con 2 años sin poder tocar los presupuestos, es decir, uno de ellos reduciéndolo y otro manteniéndolo. El año pasado ya pudimos crecer un poquito y los presupuestos que están ahora crecen otro poco, pero hemos estado la mitad de la legislatura sin nada en la cartera, ¿no? Buenos días, presidente. Preguntarle cómo valora usted todo lo que está ocurriendo en Andalucía después de la toma de posesión ayer de la presidenta del Parlamento, y también preguntarle por las declaraciones en el día de ayer del señor Casado llamando a Ciudadanos y a Vox en el resto de la nación a pactar, como han hecho en Andalucía, en el resto de comunidades autónomas de cara a las elecciones de mayo. Sobre lo segundo no me pronuncio. Me parece que se equivocan, que abandonar el espacio donde está la mayor parte de los ciudadanos, que es la gente moderada de este país, que son los que deciden las elecciones, que son los que finalmente dan las mayorías, es un absoluto error. Están pretendiendo disminuirse en el conjunto, es decir, y van a acabarlo consiguiendo, si no al tiempo, van a conseguir disminuir tanto que van a acabar desapareciendo como sigan por este camino, ¿no? Pues se los van a comer Vox y Ciudadanos, como no sean conscientes de que su enemigo no somos los demás. Creo que se equivocan claramente en la estrategia, ¿no? Y respecto a Andalucía, ahí sí que no tengo nada que decir. Son un ámbito de una comunidad autónoma que aunque no me guste lo que está ocurriendo, pero tengo que respetarlo. Ha habido unas elecciones, de esas elecciones han salido unos resultados y de esos resultados ha salido una mesa del Parlamento. A ese respecto no tengo nada más que decir. Buenos días, otra vez. En relación a esto, ¿se puede considerar, como están diciendo algunos, un aviso a navegantes a otras comunidades, por ejemplo, lo que pueda pasar aquí en Extremadura, o la situación no es la misma? Pero sé que no tienen que avisarnos, es que yo sé lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es pensar en los problemas de las personas y no en los problemas de los políticos. Y si la gente cuando te ve sabe que que está aquí está trabajando por ellos y para ellos, luego te podrá votar o no votar, pero lo que no estamos, yo no voy a estar en este juego de regate corto en el que parece como si lo único que importara son las declaraciones. Aquí lo que importa son los hechos, y los hechos son tozudos. En esta región los hechos son tozudos. Estamos mejor de lo que estábamos hace 4 años porque estamos en el camino adecuado. Y hay que seguir por ese camino porque es el camino acertado, ¿no? Obviamente, pues todo influye, Pablo, claro que influye. Claro que influye. Lo que ocurre es que nosotros, en los asuntos que tienen que ver con Cataluña, pues hemos tenido una posición siempre muy firme e inalterable. Y todo el mundo en este país sabe dónde estoy yo. Yo estoy en la defensa de la unidad de España, en la defensa de que la soberanía nacional reside en el pueblo español y en la defensa de que esta nación, esta gran nación que es nuestra patria, es indisoluble e indivisible. A partir de ahí, cada ciudadano decidirá lo que crea oportuno, ¿no? Presidente, en cualquier caso, esa tendencia de subida de Ciudadanos, de Vox, ¿le preocupa de cara a las próximas elecciones? ¿Se ve como presidente después de esas elecciones? Y otra pregunta, se están cancelando muchos vuelos por el tema de la niebla. No sé si se pronuncia a favor de que se instalen pues esos sistemas para que aterricen los aviones con baja visibilidad. Sí, yo creo que ahí tenemos que valorarlo porque no parece que esto sea una excepción. Son habituales las nieblas en el mes de diciembre en Extremadura. Obviamente no tenemos un control sobre la meteorología todavía. Supongo que algún día la tecnología lo permitirá, pero sí, todo lo que podamos hacer. Yo además ya he tenido la oportunidad de hablarlo en algún momento con el Ministerio, porque algo que está funcionando y está funcionando tan bien, pues no debemos permitir que un mes al año tengamos estas dificultades, sobre todo en los horarios de mañana, ¿no?
Yo de eso no hablo. Yo no estoy en campaña. Yo estoy trabajando. Ya cuando llegue la campaña ya hablaremos. Sí, y se habla, evidentemente, ¿no? Porque en 2019 estamos en cuenta atrás, ¿no?, para las elecciones autonómicas. Usted, como máximo dirigente también del PSOE, uno de los máximos dirigentes a nivel nacional, me imagino que tampoco ayuda a su partido fotos como, por ejemplo, de su compañera en el País Vasco, junto a Otegi, junto al PNV y junto a Podemos en un diario regional vasco. No la he visto. ¿Se ha hecho una foto? ¿Quién? ¿Idoia? No la he visto. No la he visto. Yo no me hago una foto con Otegi en mi vida. Vamos. Hola, presidente. Ha dicho que en la última sesión de la Asamblea se aprobaron 2 decretos. Bien. Pero también tienen que estar respaldados también por los presupuestos autonómicos que se están negociando. ¿Cómo van esas negociaciones? Y si los 2 decretos va a ser una excepción. Pues estamos en periodo de valoración de las enmiendas. Obviamente, una vez que hemos pasado el trámite de totalidad, hay que negociar sobre las enmiendas y lo que está haciendo ahora mismo el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno es trabajar las enmiendas, ver cuáles podemos apoyar. El margen que tenemos es el que es, obviamente, porque si tenemos un gasto de medicamentos en el año 2018, no podemos poner 50 millones menos en el año 2019, porque dejaríamos a una parte importante de la población sin medicamentos. Entonces, desde el realismo, pues yo creo que se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Sí, yo le quería pedir una valoración del debate del Senado de esta semana que ha tirado los presupuestos, un poco esa valoración. Y después también le quería preguntar, de cara a 2019, en las últimas semanas hemos visto 2 grandes proyectos que daban pasos, un poco, si nos podría avanzar un poco cuál puede ser el camino, tanto el de la azucarera como el de Castiblanco, un poco cómo podrían ser los siguientes pasos en este año 2019. Respecto a lo primero, no quiero pecar de no cordial. No tengo ni idea de qué ha habido en el Senado esta semana. Es que yo trabajo, entonces no he estado pendiente del Senado. Es decir, lo digo de verdad, es que yo hay veces que me preguntan por cosas que me sorprende no saberlas, pero es que yo no tengo tiempo para estar pendiente de todo lo que pasa afuera, porque tengo muchas cosas que hacer aquí. De todas maneras, lo que hubiera ocurrido con la regla de gasto o con el techo de gasto o con ya se sabe, el PP ha anunciado que no lo va a apoyar, pues ya sabemos que mientras esté el PP con la mayoría que tiene en el Senado, pues las cosas allí no se podrán aprobar, ¿no? Lo demás, todo, pues seguimos trabajando. Ayer hubo la última reunión con la azucarera para seguir avanzando en las cosas y con los demás proyectos igual. Y esperemos que ahora, después de Navidades y la siguiente semana, pues se vayan anunciando nuevos proyectos que están próximos a ir consolidando, ¿no? ¿Alguna cosa más? Hola, buenos días. Precisamente el Gobierno Central anunció esta semana que el Gobierno Central anunció esta semana que se aplaza el nuevo modelo de financiación autonómica a la búsqueda de que en un futuro pueda haber mayor consenso. ¿Cómo valora esto o qué puede suponer para Extremadura que nuevamente esta financiación vuelva a quedarse en stand-by? Pues que, como ahora mismo no hay un consenso respecto a ese modelo, pues habrá que esperar un momento en el que lo pueda haber, ¿no? Lo que sí creo que hay que seguirlo trabajando. Y hay que hacer, aunque sea sin ruido, un trabajo de valoración y de evaluación y de propuestas. Y eso se está llevando a cabo, ¿no? Esperemos que más temprano que tarde pueda ser una realidad. Valoro muy positivamente la subida del salario mínimo interprofesional. Extremadura es la comunidad autónoma donde más impacto tiene y el impacto necesariamente es positivo para los trabajadores y las trabajadoras. Valoro de manera enormemente positiva la subida del salario de los empleados públicos. Valoro muy positivamente la subida del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, porque en Extremadura hay 160.000 con pensiones mínimas y 15.000 con pensiones no contributivas. Es decir, va a haber personas que van, como consecuencia de subir las pensiones mínimas más que las máximas, primero a cortarse la brecha y, en segundo lugar, a tener un impacto más importante en aquellas regiones donde hay más pensionistas con pensiones mínimas. Y Extremadura es uno de ellos, con lo cual esas todas son noticias para nosotros muy positivas. Va a haber más dinero en el bolsillo de los ciudadanos en el año 2019 como consecuencia de la subida de los salarios, de la subida de las pensiones y de la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no?
Muy bien.